Pues agradecemos a Dios, hermanos, por su misericordia. Nos permite ya la hora 15 de nuestra materia, cómo estudiar la Biblia o métodos de estudio bíblico. En esta ocasión, como es la hora 15, tenemos una tarea. Recuerden que cada curso es de 8 tareas y cada tarea vale 8 puntos, entonces tiene un valor. El método teológico dice, realice el método teológico. Por supuesto, usted puede hacerlo con una doctrina más sencilla que la que hoy vamos a ver, o un libro mucho más pequeño que el que podemos nosotros hoy contemplar, y ya de esta manera terminaríamos nuestro curso. Vamos a hablar entonces de que el método teológico es la finalidad de investigar un libro de la Biblia o toda la Escritura para reunir, comparar y organizar doctrinas. Su propósito es ayudarnos en la investigación doctrinal de la palabra de Dios. O sea, esta parte es muy importante porque la palabra de Dios es profunda. Cuando nosotros evangelizamos, hablarle a la gente de que Jesús les ama, de que hay salvación en Jesús, es un tema aparentemente sencillo, pero la palabra tiene temas muy profundos que no son tan sencillos, y ya solamente un creyente pues con alguna experiencia, con algún tiempo en el Señor, puede manejar estas doctrinas. Pero nosotros queremos entonces reunir, comparar y organizar doctrinas. Hay un cierto desequilibrio cuando alguien predica una doctrina pues como de manera un poquito incompleta o de una manera incorrecta. Tenemos que ver la doctrina en todo lo que se llama contexto temático, o sea, todos los versículos que de ese tema se hablan para que lleguemos a una conclusión o a un concepto equilibrado. También tenemos que comparar porque hay doctrinas que son complementarias. La salvación es complementaria con el amor de Dios, por ejemplo, ¿no? Y otras doctrinas así. Entonces, no es cuestión de aislar doctrinas, porque si aislamos una doctrina de la palabra de Dios, entonces ya no estamos contemplando el contexto completo. Y también hay que organizar doctrinas, y esto se encarga la teología sistemática. Recuerda que la teología sistemática va viendo las doctrinas no como aparecen en el texto, sino que las organiza. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la salvación? Y todos los versículos de ese tema se llama como la teología sistemática de ese tema. Entonces, en esta definición del método tenemos ahí, en algunos libros de la Biblia, la enseñanza doctrinal se halla en forma implícita, pero en otros se hacen referencias doctrinales explícitas. B, hay porciones de la Sagrada Escritura cuyo principal objetivo es la enseñanza teológica. Pocos conceptos teológicos se registran en forma sistemática. C, el propósito del método teológico es ayudarnos en la investigación doctrinal de la palabra de Dios. Consiste en investigar un libro de la Biblia o toda la Escritura para reunir, comparar y organizar doctrinas. D, escudriñar a fondo un libro de la palabra de Dios para confrontar y comparar los conceptos teológicos registrados en el texto. Hay dos procesos para el método teológico, el de un libro o el de una doctrina. Entonces, en este método teológico, como decimos, en la Biblia no hay una organización de las doctrinas, vienen de una manera diseminada. Usted ve en Génesis, pues es Dios el creador, ¿no? Y Adán y Eva, y la humanidad, y el pecado, y todo eso. Pero ya después tenemos que organizar todos los temas de Dios, todos los temas del hombre, todos los temas de la salvación. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento con el método teológico. No decimos que en la palabra, cuando leemos así como párrafo por párrafo, encontramos varias doctrinas. Y lo importante es que están allí y son para nosotros. Pero si queremos ver toda la doctrina completa, entonces tendríamos que ver todos los textos. Si usted habla del tema de la salvación, no hay unidad en la iglesia respecto al tema de si la salvación se pierde o no. Y decimos, ¿por qué no hay unidad? Pues porque no se ven todos los textos. Se ven algunos textos unos y otros textos otros. Lo que tenemos que hacer es una complementación de la doctrina. Diríamos, la salvación no se pierde porque capricho de Dios, pero nosotros con nuestra conducta perdemos esa comunión y esa salvación con el Señor. Entonces es una doctrina, ¿no? Otra, la mujer, por ejemplo. ¿Cuántas iglesias limitan a la mujer? Dicen que la mujer no debe predicar, que la mujer no tiene que estar en un púlpito, y se molestan mucho por eso. Porque ven, ya decíamos hace unas semanas 2 textos, pero si vemos 14 textos que favorecen a la mujer en su ministerio, incluso en la predicación de hoy también vamos a hablar un poquito del ministerio de la mujer. O sea, la mujer está para servir a Dios, y los que no lo ven así, pues están teniendo una cierta miopía. No están viendo todo el contexto de la palabra de Dios. Recordamos que ustedes hagan los temas mucho más escasos. Yo lo hice un poquito extenso porque estoy citando todos los textos donde se habla del Padre, todos los textos donde se habla del Hijo y todos los textos donde se habla del Espíritu Santo. Pero usted no comete ese pecado.
Hágalo más breve, más sencillito y nada más para llegar a un punto. Pero esto de método teológico de la Trinidad, con toda la intención, porque igual no todos los grupos que se llaman cristianos son trinitarios. ¿Sabe usted que la iglesia adventista no es trinitaria? Parece muy evangélica, pero ellos creen que Dios es una persona que a veces se llama Padre, que a veces se llama Hijo y que a veces se llama Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? ¿Es una persona? Son 3 personas. Y 3 personas, bueno, el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Por eso hicimos con toda intención este tema, de manera que usted habla con alguien que no es trinitario como nosotros, o dice, es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Es cierto, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero está la verdad de la Trinidad. Un Dios en 3 personas, de hecho, hace cientos de años no era Trinidad, era triunidad. O sea, una unidad de 3. Es un Dios en 3 personas. Y vamos a hablar de todos los textos donde se encuentra el Padre, se encuentra el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso decimos, vamos a reunir textos, vamos a comparar textos y organizar la doctrina. De manera que no nos quedemos con un concepto pues incierto. Sería muy lamentable que como cristianos nos quedemos con la idea de que, bueno, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Porque eso pasa. Pero, ¿quiénes están diciendo lo que es correcto? Vamos a verlo con los textos bíblicos. Hay decenas de textos, están aquí todos. No vamos a leerlos por tiempo, pero usted los puede ver después ahí con tiempecito o para dar un tema o para una predicación. El concepto, el término Dios aparece 42 veces en el Antiguo Testamento. Y ahí están todas las veces, son 42. Dios, tal como nosotros lo encontramos en español, se ve 42 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el término aparece 66 veces. O sea, hay más veces en el Nuevo Testamento la palabra Dios que en el Antiguo. Y algunos pensábamos que estaba más en el Antiguo que en el Nuevo. Pero viendo los textos decimos, bueno, la palabra Dios como tal, el Creador, el Eterno, el que es autosuficiente, pues ahí está en el Antiguo y Nuevo Testamento en más de 100 textos, ¿no? El nombre Jehová se encuentra 65 veces en el Antiguo Testamento. Incluso hay por ahí una secta que usa el nombre de Jehová, ¿no? Pero no es el único nombre. Hay otros nombres, otra revelación. Y recordamos, el nombre revela la esencia. Entonces, para hablar de Dios, estamos hablando de cientos de versículos de quién es Dios. Y recordamos el Jehová, ¿no? Que era así como soy el que soy, ¿se acuerdan? Porque en hebreo no había tiempos. Al decir yo soy, abarcaba el pasado, abarcaba el presente y abarcaba el futuro. Por eso dice, cuando Moisés le pregunta, ¿y tu nombre cuál es? Dice, yo soy el que soy. De hecho, Yahvé o Jehová en español decimos, bueno, es el nombre que Dios le dijo a Moisés, como que es eterno, como que siempre ha existido y nunca ha necesitado de nadie para que le sostenga. Es el Dios verdadero. Pero esta palabra Jehová aparece con algunas variantes. Las variantes son 6. Aparece como Jehová de los ejércitos, Jehová sanador, Jehová Nisi, que quiere decir nos dará la victoria, Jehová salvador. Vea, la palabra Salvador estaba en el Antiguo Testamento, no es privativa de Jesús. En el Antiguo Testamento estaba la palabra Salvador. Jehová Tzidkenu, que es nuestra justicia, y Jehová Sama o Jehová está ahí. Estas 6 variantes de Jehová están allí, pero el término aparece 65 veces. Entonces, cuando decimos el nombre de Jehová está ahí, y tiene esas variantes, y bueno, tenemos que ver quién es nuestro Dios, ¿no? Ahora vamos a ver otros nombres de la segunda persona de la Trinidad. Diríamos que es muy importante que notemos una cosa. En el Antiguo Testamento, cuando habla de Dios, habla de las 3 personas. Porque cuando dice Padre, o dice la relación del Padre con nosotros, que aquí están también todos los textos, que son decenas también, bueno, es el Padre. Pero cuando dice Jehová, habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Entonces tenemos que compenetrarnos con esa idea, porque no nada más es el Padre. No sé cuántas personas piensan que la palabra Jehová nada más se aplica al Padre. Hemos pensado eso, ¿no? Es que si dice Jehová es el Padre. No. Jehová habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Otra complicación ahí, el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Alguien nos quiere decir, hermanos? ¿El ángel de Jehová es Jesús? No. Bueno, es mensajero de Dios, es el Espíritu Santo. Pero el ángel de Jehová es una palabra, de hecho, hoy un predicador que admiramos mi esposa y yo mucho, pero no digo nombres aquí porque no queremos eso, pero usó eso. Dijo, el ángel de Jehová es Jesús. Es que en muchos libros de teología dicen eso.
De hecho, en todos los que yo he leído, que son algunos, dicen el ángel de Jehová es Jesús. Y decimos, bueno, ¿por qué dicen eso? Llegan a la conclusión de que porque Jesús es el gran mensajero de Dios, entonces es el ángel de Jehová. Pero hay un problema allí. Si usted va a Hechos, cuando dice que Pedro estaba en la cárcel, ¿se acuerda? Que lo tenían en la cárcel y oraron por él. ¿Y qué hizo Dios? Lo liberó con 4 puertas y 4 grupos de soldados, y Pedro salió en la madrugada y llegó a la casa donde estaban orando por él, y la iglesia no creía. ¿Qué estaba Pedro ahí? A algunos nos pasa eso, ¿no? Oramos por algo y cuando pasa no lo creemos. Y dice que con una jovencita abrió la puerta y dijo, ahí está Pedro. ¿Qué dijeron? Es su ángel. O sea, la palabra ángel era así como una presencia espiritual para los judíos. Cuando de hecho Jesús aparece en el mar también ahí caminando, dicen es el ángel de Jesús. Entonces entendamos el contexto que no es Jesús el ángel de Jehová, sino que la palabra ángel de Jehová habla de una presencia espiritual de Dios en el Antiguo Testamento, lo cual también se llama teofanía. Es un término teológico, o sea, una presencia de Dios. Cuando Dios se presentó con Abraham, ¿fue el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Son los 3. Y dice, es el ángel de Jehová. Cuando Gedeón estaba escondiendo la comida, dice, el ángel de Jehová le dijo, ¿eres esforzado y valiente? ¿Quién fue? El ángel de Jehová. Son las 3 personas. No nada más es Jesús. Entonces hay una serie de textos que nos llevan a respaldar la idea de que el ángel de Jehová es Dios presentándose de manera especial en el Antiguo Testamento, pero no es Jesús. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Cuando aparezca la palabra Padre o aparezca la palabra Hijo, que hoy vamos a ver dónde aparece, o aparezca la palabra Espíritu Santo, bueno, habla de esa persona. Pero Jehová habla de las 3 personas. Y lamentamos mucho que hermanos que queremos mucho sigan diciendo esto, ¿no? Y ustedes lo van a oír. Espero que no aquí. Aquí en la iglesia tenemos que ir corrigiendo la doctrina continuamente, porque yo oía eso desde muchos años, ¿no? Ya tengo 43 años en el Evangelio. Ya espero jubilarme pronto, ¿no? No sé. Pero ustedes sabrán. Pero siempre decían, el ángel de Jehová es Jesús. Y yo me quedé con la idea, ¿no? Pero un día, exactamente como hicimos este estudio de la Trinidad, yo busqué el ángel de Jehová y nunca dice que es Jesús. De hecho, Jesús no dice, yo soy el ángel de Jehová, porque tendría Jesús que decirlo, ¿no? Yo estoy en el Antiguo Testamento, yo le hablé a Moisés, no es Jesús, son las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Le hablaban a Moisés, le hablaban a Gedeón y se manifestaron de manera muy especial, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que el Espíritu vino sobre Saúl, ¿se acuerda? Y profetizó, ¿quién fue? El Espíritu. O sea, no son los 3, ahí es el Espíritu. O cuando diga, yo soy tu Padre, Dios a David, es el Padre. Pero entonces no siempre Jehová son las 3 personas, y lamento mucho desilusionar a algunos sobre el ángel de Jehová, pero nos encanta cuando vemos a la palabra, ¿no? Y decimos, este texto dice esta verdad, el ángel de Jehová es una presencia espiritual de Dios. Vamos a continuar ahora con los nombres de Jesús, inciso D. Otros nombres de Jesús. De quien más habla la Biblia es de Jesús, porque aparece como Jesús, pero también aparece como Hijo de Dios y otros nombres. Pero no está en desventaja cuando aparece Padre o cuando aparece Espíritu Santo, que también queremos ver eso, ¿no? Jesucristo aparece 27 veces en el Nuevo Testamento. Mucha gente dice, ¿por qué dicen Jesucristo? Es Jesús en hebreo, el Salvador, y Cristo, el ungido. Es una palabra compuesta, que ahí dice, yo soy Jesucristo, o tú eres Jesucristo. Entonces, ¿es correcto el nombre? Es correcto. Aparece 27 veces y ahí están los textos. Otra vez, por tiempo y por respeto a los demás, para que nadie muera mientras explicamos, usted los puede buscar y los puede ubicar. La palabra Jesús aparece 88 veces. O sea, es muy abundante el nombre Jesús, que recuerda que significa ¿qué? Salvador. Entonces, Salvador aparece ahí 88 veces. Cuando decimos Jesús es el Salvador, está correcto. Cuando usamos Jesucristo como nombre, está correcto. Vamos muy bien en esto, ¿no? La palabra Mesías es usado 3 veces. Yo pensaba que eran más, pero nada más aparece 3. La palabra Mesías, y ahí está. ¿Qué es Mesías? Otra vez, el ungido de Dios, prometido desde el Antiguo Testamento, y aparece en esas 3 ocasiones. Hijo del hombre se llamó a sí mismo con este título en 15 ocasiones. ¿Por qué Hijo del hombre? Es así como una relación muy cercana con nosotros. Porque a la encarnación, hermanos, Dios se acercó a nosotros.
no envió un ángel, no llegó así en toda su divinidad y poder, sino que nació como un bebé. Estuvo aquí, bendijo la maternidad, ¿no? ¿Cuánto vemos la bendición sobre María y José, los padres aquí en la tierra de Jesús? Bueno, fue una grande bendición que Jesús se encarnara, pero encarnándose aquí, Él es el Mesías prometido del Antiguo Testamento y como hijo del hombre está relacionado con nosotros. Es interesante que, ¿quién es el profeta que se llama a sí mismo hijo de hombre? ¿Se acuerdan? Un profeta que dice, yo soy hijo de hombre. ¿Quién nos dice? Y le invitamos al desayuno. Ezequiel dice, yo soy un hijo del hombre, pero hijo de hombre, porque era hijo de hombre, ¿no? Era humano. Pero Jesús no es hijo de hombre, es hijo del. Era esa palabra nada más, la letra L, habla de pertenencia y habla de alcance. Entonces Jesús como hijo del hombre aparece allí cercano a nosotros porque se encarnó, porque nació, porque murió, porque resucitó, porque viene, ¿no? De hecho, entonces este título es muy importante para nosotros como hijo del hombre. Ahora, otro título, maestro, aparece en 7 textos. Muchas veces decimos Jesús es mi maestro, ¿no? Y es nuestro maestro, o sea, el gran maestro por excelencia, el que nos salvó y nos ama y que nos enseña. ¿De quién somos discípulos? De Cristo. Aunque estemos en una iglesia local o tengamos ministerios o lo que sea, nuestro gran maestro es Jesús. Y como tal tenemos nosotros que continuar con Él, ¿no? Lamentamos mucho que algunos malos creyentes den lugar a que las personas no vean a Jesús como un buen maestro. Pero no falla el maestro, fallan los discípulos. ¿Se acuerda que Mahatma Gandhi dijo en alguna ocasión, me gusta Cristo, pero no los cristianos? ¿Está eso halagüeño? ¿Está bonito, hermano? Está preocupante, ¿no? Era un hombre muy inteligente, usted conoce, ¿no? Y toda la historia de este, como motivador hindú, ¿no? Ahí con los ingleses y todo eso, pero que dijera, me gusta Cristo, pero no los cristianos, es muy triste, porque a veces los cristianos no tenemos el carácter de Cristo. No somos como sus discípulos, ¿no? O sea, yo soy discípulo de Jesús, no soy discípulo, puedo ser de mis pastores y maestros aquí en la iglesia, mientras estoy en una iglesia y es bendición, pero el gran maestro siempre es Jesús, ¿no? Entonces, lamentamos mucho que no veamos a Jesús como maestro y necesitamos corregir algunas conductas para que de veras vean que seguimos al maestro. No somos perfectos, tenemos muchas fallas y aún con nuestras fallas, nuestro maestro nos ama y nos quiere fortalecer y que continuemos en su camino, ¿no? La palabra Salvador aparece en 12 textos. Otra vez es sinónimo de Mesías, pero la palabra Mesías es una y la palabra Salvador es otra. Entonces, como Salvador aparece en 12 textos. Decir que Jesús es mi Salvador es una grande bendición. Me salvó, me perdonó, limpió mis pecados, derramó su sangre por mí. Yo soy salvo. Es muy importante que recordemos que somos salvos. Como decimos, imperfectos, pero salvos. Que nunca dudemos de la salvación que Él nos ha dado. Y ahí iríamos un poco en contra de los grupos arminianos, ¿no? Los que dicen que la salvación sí se pierde, muchas veces piensan que se pierde por cualquier cosa, ¿no? No sé si han visto eso. Ya tuve un mal pensamiento, ya perdí mi salvación. No, hermano, realmente malos pensamientos, malas acciones, malas actitudes, todos tenemos, pero hay que ir corrigiendo con la gracia de Dios, no quedarnos allí, porque a veces decimos como que ya no puedo seguir al Señor. Y ahí tenemos un gran problema, ¿no? No sé cuántos de estos grupos arminianos fácilmente castigan a la gente, ¿no? Hace como 43 años veíamos una película que se llamaba El infierno abierto. Imagínense nada más la película. Y aparecía allí como que ningún cristiano era salvo. Todos iban al infierno, ¿no? Entonces, decíamos, pues, ¿qué caso tiene ser cristiano si todos nos vamos al infierno? Hasta un pastor, no alemán, un pastor humano, se fue al infierno. Imagínense nada más, ¿no? ¿Qué haremos los pastores chihuahueños, más mexicanos, ¿no? Entonces, la salvación se llega a perder por cosas de que uno se aparta del Señor. ¿Recuerda la palabra apostasía? Que es ponerse a un lado, apartarse. ¿Hay gente que se aparta o no? Lamentablemente. Y nos duelen mucho, pero no pueden ser salvos si se apartan. Pero mientras no nos apartemos, hermanos, hay que seguir en comunión. Por eso invitamos a todos, no se aparte del Señor. Si nos desilusionamos, nos cansamos, nos decepcionamos, a veces nos enfermamos y tenemos situaciones muy difíciles, sin embargo, no podemos dejar al Maestro. No podemos apartarnos de Él porque ahí es donde tenemos que estar, ¿no? Algunos pastores decían hace años la ilustración, ¿no? Si nos quitaran una parte del cuerpo,
Imagínense una falange. ¿Cuánto tiempo tarda la falange en ya morir? 2 horas. O sea, para que se recupere y se reinserte o lo que usted quiera, se requiere estar ¿dónde? En el cuerpo. Se requiere el tratamiento, la sangre, el calor del cuerpo, ¿no? Entonces, hay muchas personas que, como una falange que es quitada del cuerpo, ya no están. Dejan de venir, dejan de reunirse, no quieren estar. Pues, ¿qué hacemos por ellos? Oramos por ellos. De hecho, todos tenemos gente que nos duele allí. Yo me sorprendo. ¿Cuánta gente tengo en mi lista de oración porque se apartaron del Evangelio? Son cientos, hermano. Más que los que están en la iglesia reuniéndose ahorita. Y es triste, ¿no? ¿Qué hacemos por ellos? Oramos por ellos. Pero los que estamos, pues no hay que apartarlos. Siga adelante, no deje de reunirse, no deje de ser corregido, no deje de estar en las cosas de Dios. Punto 7. La palabra Cristo está registrado 99 textos. O sea, es en muchas ocasiones Cristos, otra vez el Salvador. El Mesías del Antiguo Testamento es el Cristos del Nuevo Testamento. Entonces, Él es el ungido de Jehová. ¿Quién es Jesús? El elegido por Dios. ¿A cuántas personas les ha sido tropiezo apartarse de Jesús? Dicen, bueno, ya no voy a seguir a Jesús. Me gusta un líder más carismático, o me gusta una lideresa por ahí, que hay muchas, ¿no? Me gusta otra cuestión de fe. Y decimos, no te puedes apartar de Cristo. El Mesías elegido por Dios es Él. Y recuerde, así como se elegían los reyes y los sacerdotes del Antiguo Testamento, era una elección única, no se les podía quitar, era vitalicio. Bueno, en el caso de Jesús, como Hijo de Dios, como la segunda persona, Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador. Y no tenemos que apartarnos de Él. Aunque a la gente no le guste, ¿no? Dicen, tú eres muy cristiano, ¿se acuerdan? En Antioquía, que era como de burla y era así como de crítica. Sí, soy cristiano. Y quiero seguir siendo cristiano. Ahora, la palabra Cristo Jesús, ahí está combinado. Cristos y Jesús está usado en 12 ocasiones. Y ahí están los textos, ¿no? Para que usted luego los vea. Casualmente no está en los evangelios, sino a partir de las cartas paulinas. Está en Romanos y hasta Hebreos. Cristo Jesús en 12 ocasiones. O sea, es el Cristo, el ungido de Dios, y es el Salvador. Porque recordamos que Jesús significa Salvador. Y siempre que le decimos Jesús, porque en nuestra cultura usamos tanto el nombre de Jesús en muchos medios, como que luego olvidamos la importancia de quién estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del Salvador. Ahora vamos a ver el desarrollo del método teológico de la Trinidad. Recordamos, usted haga del tema que quiera, del libro que quiera, de la doctrina que quiera, pero en este caso elegimos la doctrina de la Trinidad. Ahora, el Padre aparece aquí, la palabra Padre como tal, en 74 ocasiones. Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, es importantísima la palabra Padre. No vamos a ver los 74 textos, no ponga esa cara. Algunos luego se durmieron y cosas así. Pero bueno, era el Padre para la descendencia de David. Recuerde que como Padre el Señor le prometió a David que de su linaje se levantaría el Salvador. David medio entendió un poquito, como medio entendemos las cosas de Dios, pero ya el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es linaje de David. Recuerda que de David, de su hijo Salomón, en Mateo 1 está el linaje de José, y del linaje de María, de otro hijo de David, Natán, de Natán viene María. Entonces, aunque después de 1000 años ya no eran familiares ellos, pero de las dos familias de María y de José vienen de David. O sea que Dios cumple lo que dice o no. Siempre, ¿no? Si dice de tu linaje voy a levantar un Mesías, lo va a hacer. Aunque parezca imposible, aunque tardó 1000 años o lo que sea, pero el Señor cumplió su palabra, ¿no? Ahora, este Padre, Jeremías 31, hará misericordia. ¿Cómo es el Padre? Hace misericordia. Aquí tenemos un problema. La paternidad de los mexicanos. No sé cuántos tuvieron la bendición de tener un papá biológico bueno. Si lo tuvieron de manos, denle gracias a Dios. Un papá generoso, amoroso, presente, un papá que corregía con amor. Pero hay muchos padres ausentes, ¿no? Desde la conquista española, los españoles embarazaban a las indígenas y se iban a tener otras mujeres, y la mujer ahí nada más criando hijos. Y muchos tenemos esa mentalidad del papá. Decimos, nada más llega para que dé dinero. ¿Ya? Con que llegue a veces el papá. Papás golpeadores, papás maltratadores, papás violentos. Entonces ese esquema hace mucho daño, porque no hablamos del papá misericordioso que es Dios. O sea, el Padre perfecto es Dios, pero tenemos que ver quién es Dios. Y quienes tenemos el privilegio de ser papás aquí en la tierra, pues tenemos que temblar, hermanos, porque hay que corregirnos.
No podemos ser como somos, ¿no? A veces ausentes o maltratadores o consentidores, ¿no? Porque los dos extremos, los que consienten mucho y los que maltratan a los hijos. Entonces tenemos que corregir este concepto de la paternidad y Dios es un Padre misericordioso, ¿no? Hay una gran relación con Jesús, Mateo 16:27, dice, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Recuerde, aquí en la encarnación Jesús dijo que es inferior al Padre. De ahí algunas sectas y grupos se confunden. Dicen, bueno, si ni Jesús sabía el día, entonces no es como el Padre. Porque dijo, solo mi Padre sabe cuándo vendré. Entonces el Padre sí es Dios, pero Jesús no es Dios. No vemos todos los textos, ¿no? Ya dijimos son 80, 90, 100, 120 textos. Es hijo del Padre y en su encarnación no dijo todo lo que sabe para que lo entendiéramos. Si lo crucificaron a los 3 años y medio porque dijo que era hijo de Dios, imagínense si empieza predicando, soy igual que el Padre. El Padre y yo sabemos todo, pero lo hubiera matado antes. Por eso es que él decía, el Padre es mayor que yo no conozco a la hora, el Padre conoce esta situación, ¿no? Lucas 11:13 dice que el Padre dará el Espíritu Santo. ¿Quién da el Espíritu Santo? El Padre. O sea, otra vez, muy claramente, si habla del Padre, si habla del Hijo o si habla del Espíritu Santo. ¿Por qué nos da el Espíritu Santo? Porque nos ama. El que nos sostiene aquí en la fe es el Espíritu Santo. El que nos sustenta, el que nos levanta, el que nos bendice, sigue siendo el Espíritu Santo, ¿no? Es importante en Lucas 23:46, Jesús le encomendó su espíritu. ¿Se acuerda cuando murió? Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No porque fuera inferior que el Padre, sino por un testimonio de ante quién estaba muriendo. Porque recuerda que Jesús hasta tuvo temor de ir a la cruz y esperaba no ir a la cruz en su carne y en el dolor que tuvo. Y nos identificamos con un gran dolor, ¿no? Sin embargo, murió y resucitó y todo esto, pero cuando murió, le dijo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Otra cosa importante, recordamos, no fue al infierno, no fue a predicarle a la generación de Noé ni nada de eso que algunos ven en Pedro y cosas así, no. Nada más estuvo pues esperando que la resurrección se diera para poder dar la salvación a nosotros, ¿no? El Padre da testimonio de su Hijo, Juan 5:37, o sea, dice Jesús, yo no doy testimonio de mí, lo da el Padre. Muy bonito, ¿no? Porque ¿cuántos somos así como muy presumidos? Decimos, yo hablo de mí y vean cómo soy. Sí, pero Jesús es el Hijo de Dios y sin embargo, tanto que se puede hablar de él o decir de manera como Dios, él dice, el que da testimonio de mí es el Padre. Entonces hay una relación perfecta entre el Padre y el Hijo. Es importante que notemos que no son palabras muy precisas. Cuando hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, son palabras muy cercanas para que entendamos. Pero realmente el Padre no engendró al Hijo, ¿o sí? El Padre no lo engendró, y tampoco lo creó. Han existido desde siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, el Hijo no se llamaba Hijo hasta que nació aquí en la tierra, ¿no? Un gran maestro, Samuel Ascari, uno de nuestros maestros, decía, Jesús no es el Hijo eterno de Dios. ¿Será cierto o no será cierto? Es cierto, porque es el Hijo de Dios, pero no siempre fue Hijo. De hecho, cuando nació y se llamó Hijo y el Padre dio testimonio de él, fue Hijo. Pero antes de eso, era el Verbo. ¿Se acuerda? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿qué? Dios. Entonces no siempre fue Hijo, pero si muchos hermanos dicen, es el eterno Hijo de Dios, suena muy bonito, pero es impreciso. Más bien diríamos, es Dios eterno, algo así, pero no es eternamente Hijo de Dios. Ahora, después de la resurrección, sigue siendo Hijo, pero ya no en el sentido que en el Antiguo Testamento, antes de venir a nacer Jesús, nunca fue Hijo del Padre. Y otra cosa importante, el Padre como tal también revela algo de quién es, pero no es tan preciso. Son palabras como muy cercanas para que entendamos, ¿no? Nosotros. Ahora, cuando decimos que, dice Juan 15:1, mi Padre es el labrador, o sea, el que está sembrando la tierra para salvación, ¿quién es? El Padre. ¿Quiere que la gente sea salva? No vamos a leer todos los textos, pero tiene un gran carácter como Padre, ¿no? Ahora, dice Santiago 1:17, es dador de toda buena dádiva. O sea, que los padres tienen que darles a sus hijos. ¿Cuántas personas son muy egocéntricas y tienen hijos a los que no cuidan? ¿No? Luego decimos, ¿para qué tienen hijos si ni los cuidan? ¿Cuántos los dejan ahí con la tía y con el perro? Y ahí les pasan cosas a los niños, ¿no? O sea, no puedo tener niños para dejarlos allí. De hecho, me tengo que deber a mis hijos. Tengo que darles buenas cosas a mis hijos. No sé incluso cuántos padres han abusado de sus hijos en el sentido económico. Hijo, tú me tienes que dar, porque yo ya estoy viejito y tú estás prosperando.
Sí, pero no, más bien, mientras están en la casa, los que tenemos que ver somos los papás. Ya que ellos se independizan y ya llegamos a la vejez, y entonces se cambia el papel. Y ahí sí los hijos cuidan a sus papás. Pero hay muchos papás que incluso explotan a los hijos, ¿no? ¿Cuánta gente vio que niños los mandaban a trabajar? Vete a trabajar porque en la casa hay necesidades, hijo. Y tú dale a tus hermanitos y para tus hermanitas. Oiga, el niño no es responsable de eso, ¿no? De hecho, yo decía esto, es el hijo responsable. No sé cuánta gente son hijos y los hacen como papás. Tú tienes que ser la proveedora, ¿eh? Tú tienes que ser el proveedor porque te está yendo bien. Y nos tienes que mantener a todos. ¿Está correcto eso, hermano? Lamentablemente es muy cultural que incluso lo hagan responsable económicamente. Y digan, no, tú tienes que seguirnos dando, no nada más para tu esposa y para tus hijos, para tu mamá y tu abuelito y para el perico. Pues no, hermano, realmente el perico, pues ya está ilegal tener pericos, ¿no? Entonces, usted sabe si es ilegal. ¿Quién es el hijo? La persona del hijo. Vamos a hablar ahora del hijo y ahí tenemos también de Jesús 55 veces. Son pocas veces comparada con el Padre y con el Espíritu, que son 74 y 72, las veces que aparecen, pero de Jesús se habla como hijo muy importante. Salmo 2:7 fue profetizado. Cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿de quién habla? Habla de David y habla de Jesús. Por eso decimos profecía de doble recurrencia, ¿no? O sea, se refería a David, pero más directamente a Jesús. Porque Jesús nació, ¿se acuerda? Cuando vino en aquel vientre y nació, esto tan lindo, ¿no? Que predicamos en Navidad y que vemos, y bueno, Jesús nació, es real, Él nació. Y fue profetizado que iba a nacer como hijo, ¿no? Ahora, es reconocido como hijo de David, Mateo 12:23, porque otra vez a David se le prometió, vas a estar tú en tu linaje teniendo al Salvador. Marcos 4:3 y Lucas 4:3 dice, el tentador vino a Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús fue tentado? En cuanto lo bautizó Juan el Bautista, Jesús fue tentado 40 días en el desierto. Y estaba en ayuno total. Y dice, y las fieras se acercaban a él y los ángeles le servían. O sea, Dios envió ángeles que sustentaban a Jesús, porque sí se encarnó, sí le dolía, sí sudaba, sí sangraba como nosotros. Porque algunos tienen la idea, ¿no? Que era como una imagen. Aparentaba ser como nosotros, pero no era como nosotros. No, sí era como nosotros. Totalmente, pero sin pecado. Sin embargo, en esa tentación, bueno, el Padre estuvo con él, ¿no? Ahora, también vemos aquí que un centurión, Mateo 27:54, reconoció a Jesús en la cruz y dijo, verdaderamente era el Hijo de Dios. O sea, eso que los fariseos no querían reconocer, lo dijo un centurión romano. Él es el Hijo de Dios y otra vez como hijo fue enviado. Ahora, qué importante es esto, hermanos. Los que tenemos hijos, entendemos una situación. Los hijos nos duelen más que nosotros mismos. ¿De acuerdo? Porque a veces decimos, cuando nosotros no teníamos hijos, decimos, se me hace muy, muy inverosímil eso, ¿no? Que digan, me duele más lo que le hacen a mis hijos que lo que me hacen a mí. Pero cuando tenemos hijos, nos damos cuenta de eso. Se nos quita el egoísmo, ¿no? Y decimos, bueno, yo aguanto cosas, tengo que aguantar cosas, soy papá, soy mamá, pero mi hijo no. Hasta que él sea responsable y haga sus cosas, o también se va a equivocar, ¿no? Pero ¿cómo nos duelen los hijos? Imagínense entonces cómo el Padre mandó a su Hijo a morir por nosotros. O sea, es un dolor tan grande del Padre de entregarnos a su Hijo para salvarnos. Nos ama tanto que envió a su Hijo. No envió a un ángel, no envió a un humano especial, envió a su Hijo. Y como algunos decían, ¿no? ¿Quién de ustedes daría a su Hijo para que otro sea salvo? Pues nadie, ¿verdad? Nadie. Yo voy a dar a mi Hijo para que sea salva a tal persona. No. Sin embargo, Dios, en su gran misericordia, hizo eso, ¿no? Marcos 3:11 dice que los demonios reconocen a Jesús como Hijo de Dios. Recuerda que decían, Hijo de David, no nos eches de este lugar, tú eres el Hijo de Dios. O sea, hasta los demonios le dijeron Hijo de Dios, ¿no? Por eso decimos, decir que eres Hijo de Dios está bien, pero no basta. Tenemos que estar sometidos a la autoridad del Señor, ¿no? Para que seamos salvos, ¿no? Juan 6:40, ¿para qué vino el Hijo? Para dar vida eterna. Siempre que Jesús habla de sí mismo, en los 4 evangelios habla de cosas importantes. La salvación, la provisión, el amor, liberación, cosas muy grandes, pero como hijo lo vino a hacer. Y Él es entonces el que revela al Padre, ¿no? Y vino a hablar mucho de quién es su Padre, ¿no? Hechos 3:13 dice que Dios se glorificó en su Hijo. ¿Cómo se glorificó en su Hijo? Mandándolo para morir en la cruz por nosotros. Dios se glorificó al darnos salvación, pero una cosa importante, el Padre no vino en la cruz, ni tampoco el Espíritu Santo, porque ahí hay una cierta confusión, ¿no? Entonces decimos, el Padre está allí como Salvador y el Espíritu como sustentador, pero no vinieron a la cruz. El que vino al Hijo es el Hijo de Dios, ¿no? Hechos 4:27 es el Santo de Dios.
¿Cómo es este Hijo? Santo. Santo Hijo de Dios. Nosotros somos santos por misericordia de Dios, ¿no? Pero el santo perfecto es el Hijo de Dios, vino a morir por nosotros. Por eso cuando predicamos a Jesús a mucha gente le molesta, ¿no? Porque lo ven como hombre. Dicen, ay, si nada más fue un profeta como otros, cometió errores, que se casó, ¿no? ¿Se acuerdan? Que Jesús vivió y murió en Cachemira. Cachemira está en la India, ¿no? Y decimos, no, Jesús nunca habló de hinduismo. Los hinduistas son politeístas, ¿no? Entonces, llegamos a conclusiones muy erróneas porque no tenemos la precisión de la palabra de Dios. Por eso decimos, la palabra de Dios es precisa y nosotros tenemos que ser lo más precisos que podamos, ¿no? Dice Juan 3:8 que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. O sea, ¿a qué vino Jesús? A deshacer la obra del diablo, del pecado, de la esclavitud, de la maldad, todo eso. Entonces, como Hijo de Dios vino a todo esto. Ahora, vamos a hablar del Espíritu Santo también, despertimos, respetando los tiempos de todos. Y tiene 72 veces la palabra Espíritu Santo. Entonces, Espíritu Santo, también decimos, es muy importante como persona. Porque por ahí algunas sectas promueven que es una energía, ¿se acuerdan? Dicen, es la energía viviente de Dios. No, no es una energía, es una persona. Y una persona igual que el Padre y igual que el Hijo, ¿no? Ahora, se movía en las aguas, Génesis 1:2, o sea, la palabra se movía, quiere decir en hebreo, sustentaba. ¿Qué hacía allá en Génesis, antes de la caída de Adán y Eva? Sustentaba. ¿Por qué el mundo sigue estando? Porque el Espíritu Santo sustenta el universo. Es una de las funciones que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Aunque también se habla de sustentador del Padre y como el Hijo también, pero el que sustenta todo es el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, 1 Samuel 16:13, vino sobre David. En el Antiguo Testamento la palabra vino era algo muy limitado, ¿se acuerdan? O sea, sí se manifestó en David, se manifestó en Sansón, en Saúl, pero era como temporal. Y en el Nuevo Testamento es abundante. Dice que fue derramado. Por eso nosotros no podemos pedir que el Espíritu Santo nos visite o pedir que el Espíritu Santo venga sobre nosotros a veces, ¿no? Ya hay una abundancia que desconocemos. Y eso es lo muy malo. Nos pensamos mucho en el Antiguo Testamento y no vemos la lección del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sí estaba limitado, en el Nuevo no. Está derramado, bendice, por eso tenemos vida, por eso podemos continuar en todo, porque está con nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Dice Isaías 40:13, al Espíritu Santo nadie puede enseñar. ¿Cuántos le intentan enseñar al Espíritu Santo? Señor, tú te equivocas, ¿no? Esto no está como tú lo ves. Imagínense, o decirle al Señor, ya no me trates así, no permitas esto. O sea, si Él es el Señor, Él es el soberano o no. Él es el soberano, ¿no? Entonces, como soberano, puede hacer todo lo que quiera y nadie le puede enseñar, mucho menos nosotros, ¿no? Mateo 3:11, Jesús bautiza en él, dice, serán bautizados en el Espíritu Santo. Ese tema es muy importante, porque en los grupos cristianos, algunos piensan que el Espíritu Santo se sigue manifestando, bautizando, hablando en lenguas, y otros no. Y los dos son cristianos, ¿eh? Y tienen sus bases un poquito limitadas ambos grupos, pero decimos, aquí dice es abundante, no dice se presentó eventualmente o ya no, más bien dice está bautizando y está bendiciendo, y el Espíritu Santo está en la iglesia. De hecho, el que sustenta la iglesia, pues es el Espíritu Santo. Dice Lucas 4:1 que llevó a Jesús al desierto. ¿A qué llevó a Jesús al desierto? A la tentación. O sea, lo llevó a ser tentado por Satanás. No nos parece como muy bonita la imagen, pero ahí dice la palabra de Dios, ¿no? Él llevó a Jesús al desierto a ser tentado. O sea que a veces hasta la tentación la permite Él. ¿Con qué propósito? Que crezcamos nosotros. Jesús no. Jesús nada más era para salvarnos, ¿no? Y para vencer a Satanás. Pero nosotros cuando hay tentaciones, ¿quién nos ayuda? El Espíritu Santo. De hecho, decimos a algunos, ¿no? Había hace años un folleto que decía, el Espíritu Santo, tu ayudo y tu amigo y ayudador. Es alguien que es mi amigo y que me ayuda. Porque un término aquí muy importante es paracleto. ¿Recuerdan qué significa abogado? El Espíritu Santo es el paracleto, o sea, es como nuestro abogado. Nos representa y nos defiende, nos orienta. ¿A cuántos nos ha sido bendición un abogado? Cuando tuvimos alguna necesidad, no decimos, es que yo no sé leyes. No, qué bueno que tengo un abogado que me orienta y que me puede representar o puede demandar o puede lo que sea. Entonces, en las cosas de Dios, el Espíritu Santo está haciendo esa función. En Hechos 6:3 dice que los 7 diáconos serán llenos de él. Hay mucho del Espíritu Santo en Hechos. Vean los textos que están ahí. O sea, se manifestó, llenó la predicación, dirigió a la iglesia. Pero vemos nosotros que hay muchas cuestiones ahí que tienen que ver con el Espíritu Santo, ¿no? Hechos 10:44 dice que cayó en la casa de Cornelio. Una cosa que el Espíritu Santo rompió fue el esquema judío
de que nada más era para los judíos la situación. ¿Te acuerdas que decían los judíos? La salvación es para los judíos, sí, pero no nada más para ellos. Venían como el Salvador naciendo de Dios, pero tenemos que predicarle a todas las naciones. Si no, no estaríamos aquí nosotros ahorita, ¿no? Decimos como mexicanos, yo no soy judío. Entonces, por la gracia de Dios, hubo bendición y hubo una dirección para que el Espíritu Santo se derramara en muchos otros más. Ahora, también dice allí que estaban, Hechos 16:6, es interesante, dice que le prohibió a Pablo predicar. ¿Por qué? Pablo era asiático y pensaba predicar nada más en ciudades asiáticas. ¿Se acuerdan? El primer viaje misionero fue en Asia, pero el Espíritu Santo quería que fuera en Europa. Tan es importante que donde está Jerusalén, está cerca de Europa, está cerca de Asia y está cerca de África, muy cerca. Entonces era como un lugar estratégico para que a 3 continentes llegara la salvación. Pero Pablo era muy organizado, como algunos de nosotros, ¿no? De esquemas y muy organizado, y no quería ir a Europa. Hasta que el Espíritu le reveló, ¿se acuerdan? El varón macedonio, dice, un macedonio europeo del norte de Grecia le dijo, hermano, ven a ayudarnos. Y entonces Pablo entendió que tenía que ir a Europa. ¿Quién dirige a la iglesia? El Espíritu Santo. Decimos, bueno, no soy yo el que dirige, es el Espíritu Santo, como Él la quiera dirigir, como Él quiera mover, a quien Él quiera levantar, lo que Él quiera hacer. Ahora, dice en Corintios 3, 6 y 6, 9, que mora en los creyentes. Y es importante esta función, porque mora es presente continuo. No, a veces está y a veces no está. Nosotros sí. A veces estamos y a veces no estamos. Pero Él está siempre, está llenando, está bendiciendo. Dice Tito 3:5 que renueva a los cristianos. O sea, el que nos hace tener nuevas fuerzas es el Espíritu Santo. Nos hace renovarnos, ¿no? Como dice, como las águilas, así nos da la fortaleza de seguir adelante, y es por su gracia y por su misericordia, ¿no? Hebreos 10:5 dice que da testimonio en la fe. Y recordamos, son 72 versículos que hablan directamente del Espíritu Santo. Pues terminamos, hermanos, nuestra lección 15, y les presentamos brevemente la doctrina de la Trinidad. Gracias por su atención.